Hola, buenas tardes. Soy Nidia Salazar. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la unidad 2 de la materia de estadística inferencial, que es impartida por el profesor Juan Morales. Y el tema a tratar es correlación y regresión. Y para empezar vamos a hablar de correlación. Vamos a definir lo que es correlación. Se dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. Ahora, veamos qué es el coeficiente de correlación lineal, R. Este mide la fuerza de la relación lineal entre la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos X y Y en una muestra. Ese también se le conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson. Esto en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal R son las siguientes. El valor de R está siempre entre -1 y 1. Es decir, menos 1 menor o igual a R menor o igual a 1. 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierte a una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñado para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera dramática. Los errores comunes en las correlaciones son los siguientes. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de la linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. A continuación se presenta la medición del tamaño del cerebro de inteligencia. Este es un ejemplo. Dice, las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CL de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de StatLife y Brain Size, Head Size and Intelligent Quotient in Monozygotic Twins de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Pregunta: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CL? Parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Y pues aquí tenemos todos los datos, la tabla del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Bueno, pues aquí ya abrimos el Minitab y aquí ya tenemos los datos en tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y aquí tenemos los datos del coeficiente intelectual. Yo ya los tenía cargados y aquí vamos a entrar a estadística básica y vamos a entrar a correlación. Ok, aquí seleccionamos las dos variables
lo vamos a resolver por el método de Pearson. Ok. Y bueno, pues ya tenemos aquí los valores. La correlación podría estar de entre 1, entre menos 1 y 1, pasando por el 0. Cuando tenemos un valor muy cercano al 0 no existe correlación. Cuando tenemos un valor muy cercano al 1 significa que tenemos una correlación positiva. Y cuando tenemos un valor muy cercano al menos 1 significa que tenemos una correlación negativa. ¿Qué significa una correlación positiva? Pues significa que si un valor en el eje X aumenta y el valor del eje Y también y el valor del eje Y también va a aumentar. Y la correlación negativa significa que si un valor aumenta, el otro se reduce. Y aquí tenemos el nivel de significancia de 6 de P, es ese .62. Y ahora pues vamos a hacer una gráfica. Nos vamos a gráfica, nos vamos aquí, cogemos esto, le damos OK. Y en el valor de Y escogemos el tamaño del cerebro. Y en el valor de X perdón, aquí es le damos OK y aquí tenemos la gráfica y vemos que la pendiente es casi 0. Y ahora vamos a ir con el asistente. Aquí nos vamos a regresión. Aquí. El nivel le damos OK y pues aquí ya nos está mandando todas las gráficas que más adelante se van a ver. Aquí vemos que el valor de P fue mayor a 5, lo cual quiere decir que la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no son estadísticamente significativos. Aquí podemos ver que el coeficiente, que el valor de P fue mayor a 5, lo que quiere decir que la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativo. Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre los datos variables de X y Y. La gráfica
de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mayor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a B0 más B1 de X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y llamada variable de respuesta o variable de dependencia. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la confianza que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor y valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medios de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha igual a Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X, Y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y y menos Y. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura, determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Ese es el ejemplo de edad y tamaño de la cintura de hombres. Ok, aquí ya tenemos los datos cargados y nos vamos a estadística básica, correlación y seleccionamos ok para ver los valores. Ok, nos vamos a regresión. Aquí el nivel de confianza es de 9.5. Seleccionamos 4 en 1. Damos OK. Ok, y aquí nos arrojar todas las gráficas. Ok, aquí tenemos que el 70.7% que se le atribuye a la edad, y aquí tenemos que el valor de P es de 0. ¿Qué significa esto?
pues que sí hay una relación muy fuerte entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura, estadísticamente, ¿no? Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestra XY, que Y es el valor predicho de Y obteniendo por medio de la ecuación de regresión y que la media de los valores y muestrales es Y. La desviación total de XY es la distancia vertical Y menos Y, que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y. La desviación explicada es la distancia vertical de Y menos Y, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical Y, que es la distancia vertical entre el punto YXY y la recta de regresión. La distancia Y también se conoce como residuo. Esto es la variación en intervalos de predicción. Y aquí tenemos que la desviación total es igual a desviación explicada más desviación sin explicar. Okay. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar es la estimación denotado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Este es el intervalo de predicción. Ahora veremos un ejemplo de peso y consumo de combustibles de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los
pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. 1. Determine el valor de coeficiente de correlación lineal. 2. Existen evidencias suficientes para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustibles en carretera? Si un automóvil pesa 4,000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4,000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Bueno, pues aquí ya tenemos todos los datos cargados. Aquí tenemos los datos. Mira, aquí está marca, todos los tipos de carros son 32. El modelo, peso en libras, longitud en pulgadas, frenado en pie, cilindro, desplazamiento, cuidado en millas por galón, carretera en millas por galón. Gas Invernadero Toledad. Ok. Bueno. Aquí vamos a entrar a estadística, regresión modelo. Ok. Aquí nuestra variable de pendiente va a ser millas por galón. Aquí tenemos el análisis de regresión, tenemos las millas por galón versus peso en libras. Y aquí tenemos el valor de probabilidad.
Y aquí tenemos qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible de carretera se puede explicar. Y aquí tenemos qué es esto. Esa es la respuesta a esa pregunta. La respuesta de esta es esto. Esto. Aquí tenemos un residual que se sale de la normalidad. Es este que está alejado. Este es el histograma de los residuales y se carga un poquito a lo negativo. Y aquí tenemos el gráfico de control de los residuales. Y aquí tenemos pues, su ajuste versus su orden. Es el 24. Entonces aquí vemos que es un Mercedes que tiene una millas por galón de 37. Y aquí la respuesta de la 4. Nos vamos aquí a nos vamos a estadística, regresión.
auxiliar por millas galón es igual a 42.83. Aquí tenemos el rendimiento. Este es el error y este es el intervalo de confianza. Este es el intervalo de predicción. Y esto viene siendo la respuesta para un automóvil que pesa de 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en la carretera. Y esta sería la respuesta. Este es el intervalo. ¿Ok? Suponga que tienes valores pareados que consisten en estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determina el valor de coeficiente de correlación lineal. Existen evidencias suficientes para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso. ¿Qué porcentaje de la valoración total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso?
Si tu hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso para un hombre que mide 70 pulgadas? Identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Ok, aquí ya tenemos, son los 40. Aquí tenemos los datos. Ay, qué sueño. Qué horror. Tenemos por estatura en pulgadas, peso en libras, cintura, los centímetros en cintura, pulso de latidos, precisión sistemática, precisión diastólica de la presión, colesterol, IMC, que es el índice de masa corporal, muslo en centímetros, codo centímetros, muñeca, brazo y centímetros. Esas son todas las medidas. Entonces aquí vamos a entrar a estadística, regresión, y aquí, ¿qué es lo que pide? Pues aquí ya nos arrojó toda la información, ¿no? Aquí tenemos lo que es el peso en libras, el error total.
dice aquí, en una ecuación de regresión múltiple, expresa una relación lineal para una variable de respuesta y dos o más variables de precisión x1, x2, así, y así sucesivamente. La forma general de una ecuación. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es y igual a b0 más b1 x1 más b2 x2 y así sucesivamente. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirve para producir valores de la variable de respuesta y. R y U2 y R2 ajustadas. R2 denotado el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R2 igual a 1 y un ajuste muy bueno daría como resultado el valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente de relación con un valor de R cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R tiene una grave desventaja a mayor número de variables, inclusive se interpreta R, la R más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor en el coeficiente ajustado de determinación, que es R al cuadrado ajustada para el número de variables y el tamaño de muestras. Y esto es la regresión múltiple. El valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.0 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor P es una buena medida de también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.0 se resulta de una prueba de la hipótesis nula de B1, B2 igual a 0. El rechazo de B1 es igual a B2 es igual a 0. Implica que al menos uno de B1 y B2 no es 0. Lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideración prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor P, seleccione una ecuación que tenga una significancia general tal como lo determina el valor P. Considere ecuaciones con valores altos de R al cuadrado ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Puntos a considerar son estos. Y aquí vemos un ejemplo de rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en
carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, de longitud de 195 pulgadas y 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilices solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendrá que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Aquí tenemos ya todos los datos cargados. Necesitamos estadísticas, regresión y regresión. Ok. Aquí tenemos pues aquí ya tenemos los residuos, ¿no? La línea 24, que es un Mercedes, que es el que está saliendo del margen. Tenemos las 5 variables, que eso es lo que nos está pidiendo el problema. Tenemos el valor de P. Nos da un valor de P menor a 0.5, lo que nos dice que sí tenemos un valor de significancia.
Bueno, aquí se utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión, dando el colesterol, donde el colesterol sea variable de respuesta Y. Utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura y el peso y el tamaño de la cintura. Determinen la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol pura para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, el peso de 175 libras y cintura 95 centímetros? Solo las variables resultantes son en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable? En la mejor ecuación de regresión. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias.